Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que son las funciones de primer grado. Este video va dirigido para octavo grado y mi nombre es Ruth López. Antes de iniciar con el concepto de función, vamos a ver lo que es una relación. Dice, una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. La formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí establece una relación. Entonces, vamos a verlo con ilustración para que lo entendamos mejor. Aquí tenemos dos óvalos. Entonces, a este primer óvalo le vamos a llamar conjunto A o primer conjunto y a este le vamos a llamar conjunto B o segundo conjunto. Dentro del primer óvalo tenemos estos elementos, que es manzana, uva, banana y fresa. Es decir, este sería el conjunto entonces de las frutas. Luego tenemos nuestro segundo conjunto y tenemos los siguientes elementos: verde, amarillo, rojo y morado. Entonces podemos decir que este es el conjunto de los colores. Ahora vamos a ver qué relación hay entre estos dos conjuntos. Por ejemplo, cómo nosotros podemos relacionar las frutas con los colores. Tenemos manzana. ¿De qué color son las manzanas? Entonces hay manzanas verdes, también hay manzanas amarillas y también hay manzanas rojas, que es la que generalmente nosotros conocemos. Entonces miren, ahí la manzana está relacionada con esos tres colores. Luego tenemos las uvas. ¿De qué color son las uvas? Bueno, generalmente son moradas, pero también hay uvas de color verde. Miren. Ahora tenemos las bananas. También tenemos las bananas. ¿De qué color son las bananas? Bueno, las bananas cuando están maduras son de color amarillo, pero cuando están verdes, entonces son de color verde. También tenemos las fresas. ¿Las fresas de qué color son? Son de color rojo, ¿verdad? Entonces, esa es la relación. Dice que está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. Entonces, si observamos, a este elemento le corresponden tres elementos de este. Al segundo elemento le corresponden dos elementos del segundo conjunto. Y así sucesivamente. Y al irse correspondiendo van formando parejas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la relación entre el primer conjunto y el segundo conjunto? Bueno, nosotros podemos decir que la relación que existe es, o a esa relación le podemos llamar el color de las frutas. Le podemos llamar a la relación entre estos dos conjuntos. Ahora, ¿por qué es importante entonces que nosotros tengamos claro que es una relación? Por lo siguiente. Porque cuando hablamos de función, estamos hablando de una relación, es decir, de una correspondencia, ¿verdad? Entonces dice que una función es una relación establecida entre dos conjuntos, A y B, que asigna a cada valor del conjunto A, que el conjunto A sería la variable independiente, un único valor del segundo conjunto. Para el segundo conjunto también le conocemos como variable B. Y vamos a verlo con un ejemplo. Entonces también tenemos los dos óvalos en este primer conjunto, porque este óvalo representa un conjunto. Tenemos estos siguientes elementos, que aquí ya vamos a trabajar con números, ¿verdad? Entonces tenemos el negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2. Y en el segundo conjunto tenemos los mismos elementos. Negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2. Muy bien.
A este primer conjunto le vamos a llamar el conjunto de las X y a este segundo conjunto le vamos a llamar el conjunto de las Y. Ahora, la relación que debe haber entre estos dos conjuntos es sumarle 1, es decir, que al elemento de cada elemento del conjunto X le vamos a sumar 1, un número 1. Entonces, si a negativo 2, y aquí me tienen paciencia porque me cuesta escribir con el mouse de mi computadora, entonces quiere decir que a este negativo 2 vamos a sumarle 1. Sería negativo 2 más 1. ¿Cuánto es eso? Recordamos que aquí tenemos que tener en cuenta las leyes de los signos. Los signos son diferentes, entonces signos diferentes se restan. 2 menos 1, eso es 1. Y se coloca el signo del número mayor, como el 2 es mayor y es negativo, entonces el resultado va a ser negativo. Entonces quiere decir que negativo 2 va a estar relacionado con el negativo 1 del conjunto de la Y. Vamos a hacer el mismo procedimiento con negativo 1. Negativo 1 más 1. ¿Cuánto es eso? Negativo 1 más 1, signos diferentes se restan. 1 menos 1, eso es 0. Entonces quiere decir que el negativo 1 del conjunto de las X va a estar relacionado con el 0 de las Y. Entonces ahora vamos a hacer este proceso mentalmente para darnos un poco de prisa. Entonces a 0 vamos a sumarle 1, 0 más 1, eso es 1. 1 más 1, eso es 2. Entonces 2 más 1 es 3, pero como el 3 no está en este conjunto, entonces no le corresponde ninguno. Entonces miren, de esa forma estarían relacionados estos dos conjuntos. Entonces a esa relación nosotros le vamos a llamar f de x. Y esta relación, a esto que nosotros hicimos acá, escrito en forma de variable como una función, es que a cada conjunto de x, o sea, por eso tenemos el x acá, le vamos a sumar 1, ¿sí? Entonces, esa es la relación. Miren, si la relación la expresamos como f de x y esto escrito en forma de variables, entonces al conjunto x le vamos a sumar 1. Entonces, esta va a ser la relación entre estos dos conjuntos. Función lineal o de primer grado. Una función lineal o de primer grado es una función polinómica de primer grado cuya representación es una recta. Entonces, cuando hablamos de función lineal, estamos hablando de un polinomio cuyo grado o exponente va a ser 1. Por eso le llaman primer grado. La forma general de una función lineal es esta. Miren, esto no se nos puede olvidar. Y igual a AX más B, donde la A y la B son constantes, es decir, van a tener un valor constante. Y A no puede ser 0. Y X sería entonces en este caso la variable de esta función. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de funciones de primer grado. Entonces tenemos Y igual a 3X más 2. Entonces si nosotros observamos aquí, ¿quién sería A? Sería 3. 3 sería A. ¿Quién sería? Ay, disculpen, lo que sucede es que me cuesta usar el mouse de mi computadora. Entonces decíamos que el 3 sería la variable A en nuestra forma general, ¿verdad? ¿Y quién sería B? Entonces sería el 2 sería B. Y nuestra variable entonces sería X, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo para que podamos comprender mejor lo de funciones de primer grado. Dice, en un recipiente que tiene la forma de un prisma rectangular, se echa agua de modo que el nivel de la superficie del agua aumenta 2 centímetros por minuto. Observe la siguiente tabla. Entonces dice, si el recipiente estaba vacío cuando se empezó a echar el agua, ¿cuánto se puede expresar la altura del agua? 10 centímetros cuando se expresa el tiempo
después de X centímetros. Entonces tenemos aquí la ilustración. Vamos a ponerlo este ejemplo en el contexto que mejor podamos comprender. Imaginemos que tenemos una pila, ¿verdad? Esta pila es rectangular. Esa pila está vacía, totalmente vacía. Ahora, cuando usted abre la llave de esa pila, comienza a llenarse, ¿verdad? Ahora, esa pila se va a llenar o va a aumentar. El agua va a ir aumentando 2 centímetros por cada minuto que pase. ¿Sí? Entonces, cuando la pila se comienza a llenar, está vacía. Entonces, cuando no ha transcurrido ningún tiempo, está vacía la pila. Ahora, cuando ha pasado un minuto, ¿cuántos centímetros de agua va a tener esa pila? Va a tener 2 centímetros. Cuando pasen 2 minutos, va a tener 4 centímetros. Cuando pasen 3 minutos, va a tener 6 centímetros y así sucesivamente. Cuando hayan pasado 7 minutos, va a tener 14 centímetros, porque por cada minuto va a ir aumentando 2 centímetros. Ahora, lo que nos están pidiendo es que cómo nosotros podemos expresar esta relación en términos de X y Y. Entonces, miren, aquí nosotros por cada minuto vamos a ir multiplicando por 2, ¿verdad? Y es el procedimiento que se debe seguir para poder llenar esta tabla. Entonces dice, ahora, si se expresa esta relación en términos de X y de Y, dice, se sabe que el agua sube 2 centímetros cada minuto que transcurre. Entonces la expresión sería, por ejemplo, para saber nosotros que cuántos centímetros va a tener cuando hayan pasado 5 minutos, nosotros vamos a multiplicar 5 por 2, ¿verdad? Por 2, que eso va a ser igual a 10. Ahora, si fuera 6 minutos, de 6 por 2, 12 y así. Entonces, esto es lo que va a ir cambiando. Entonces, quiere decir que para poder encontrar esto, nosotros debemos hacer una multiplicación por 2. Entonces, Y, que Y va a ser nuestra relación. Recuerden que esta es la forma general de una función. Y igual a 2, porque es el número que siempre vamos a multiplicar. Y vamos a asignar X, la variable X, que esto va a ir tomando el valor del tiempo. Entonces, miren, esta sería la función que se nos forma con este ejemplo. Entonces, dice, en este caso, el valor de Y depende únicamente del valor de X. Entonces, miren, el valor de Y, que es decir, de la altura, va a ir dependiendo del tiempo. O sea, dependiendo de cuánto tiempo transcurra, es la cantidad de agua que va a tener nuestra pila. Vamos a ver un segundo ejemplo muy relacionado. Dice en el ejemplo anterior, ¿verdad? De la pila, dice, si se empieza a echar agua cuando el nivel del agua está a 5 centímetros de altura, ¿cómo se puede expresar? Entonces eso en términos de X y de Y. Aquí tenemos nuestra pila, pero en el caso anterior nuestra pila estaba totalmente vacía. Aquí, antes de que nosotros comencemos a que el tiempo pase, nuestra pila, digamos que nosotros la usamos el agua y nos quedaron solamente 5 centímetros de agua. Entonces, abrimos nuestra llave y por cada minuto que pase, esta agua va a ir subiendo 2 centímetros también. Entonces, cuando teníamos nuestra llave cerrada, allá habían 5 centímetros de agua. Ahora, cuando pasó un minuto, subió 2 centímetros. Entonces, quiere decir que vamos a sumar los 5 centímetros que había, más los 2 del tiempo que transcurrió. Entonces, 5 más 2 es 7. Entonces, cuando hayan pasado 2 minutos, van a haber 9 centímetros. Y así sucesivamente hasta cuando pasen 7 minutos van a haber 19 centímetros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos expresar esto en términos de Y y de X? Entonces, miren, ya aquí nuestra función va a ser la misma porque por cada minuto nosotros nuestra pila va a ir aumentando 2 centímetros, ¿verdad? Entonces, esta es la función que nosotros teníamos en el ejemplo anterior. Aquí lo que le vamos a agregar son los 5 centímetros de agua que ya existían, que ya
habían en nuestra pila. Entonces, de esta forma nosotros expresamos entonces nuestra función, nuestra relación. Entonces, a continuación tenemos los siguientes ejercicios. ¿Sí? En este ejercicio se observe la siguiente tabla y responda. ¿Cómo se puede expresar la altura del agua cuando se expresa el tiempo después? O sea, aquí ustedes van a observar la tabla y van a ir viendo y van a descubrir cuál va a ser la función que se va a formar acá. Y lo mismo van a hacer en este otro ejercicio. Bien, vamos a continuar entonces viendo lo que es razón de cambio. Vamos a ver un tercer ejemplo. Dice, observa que la tabla muestra los valores de X y Y para la función de primer grado Y igual a 2X más 1. ¿Cómo cambia el valor de Y cuando X aumenta de 1 en 1? Entonces aquí nos dan una tabla. ¿Sí? Entonces esta fila representa las X y esta fila representa las Y. Entonces si observamos, X va a ir aumentando de 1 en 1. ¿Sí? De 1 en 1, porque 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3. Entonces quiere decir que X va aumentando de 1 en 1. Ahora, entonces, ¿cuánto va a aumentar Y? Y va a ir aumentando. Entonces, lo único que tenemos que ir observando es cuánto va aumentando Y. Entonces, si observamos, ¿sí? De negativo 5 a negativo 3, ¿cuántos valores hay? Entonces, si nosotros tenemos nuestra recta numérica, vamos aquí, con una regla sería lo ideal, ¿verdad? Pero no tengo regla, ahí disculpan. Este es 1, 2, este es 3, 4. Ahí me disculpan ustedes, pero me hace difícil trabajar con el mouse de mi computadora. Entonces aquí estaría negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4 y por acá entonces estaría en negativo 5. ¿Verdad? Entonces si observamos, vamos a ver, aquí está negativo 5 y acá está negativo 3. ¿Cuántas unidades o cuántos espacios hay entre ellos? Entonces vamos a contar ahí. 1, 2. Entonces aquí vamos a poner que hay 2 espacios positivos, ¿verdad? Ahora, entre negativo 3 y negativo 1, vamos a ver cuántos hay. Hay 1, 2. Entonces vamos a colocar que aquí hay 2 positivos. Entre negativo 1 y 1, aquí. Entonces, ¿cuántos hay? Hay 1, 2 también. Ahora, si a ese 1 le sumamos 2, nos va a dar 3. Si a 3 le sumamos 2, me va a dar 5. Y si a 5 le sumamos 2, me va a dar 7. Quiere decir que cuando X aumenta de 1 en 1, Y va a aumentar de 2 en 2. Entonces dice, observe la tabla. Dice, cuando X aumenta de 1 en 1, el valor de Y va aumentando de 2 en 2. Entonces, nuestra razón de cambio es que Y va aumentando de 2 en 2. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, al comparar el cambio del valor de Y respecto al valor de X, a esa razón se llama razón de cambio y está dada por esta fórmula. Miren, razón de cambio es el cambio de Y entre el cambio de X. Ya no es necesario que nosotros vayamos haciendo lo de las tablitas, lo de la recta numérica que hicimos en el ejemplo anterior. Aquí ya nos dan una fórmula. Y vamos a desarrollar un ejercicio utilizando esa fórmula. Dice, para la función de primer grado, Y igual a 2X más 1, cuando el valor de X cambia de 1 a 4, encuentre el valor de
cambio, el valor de cambio. Entonces tenemos esta tabla. Dice que este Y, que cuando el valor de X cambia de 1 a 4. ¿Cuántos espacios hay ahí? Hay 3 espacios. ¿Cuál va a ser la razón de cambio de Y? Entonces, esta razón de cambio está dada por esta fórmula. ¿Sí? Primero vamos a encontrar el cambio de X. ¿Cómo encontramos nosotros el cambio de X? Vamos a restar X sub 2, por decirlo así, menos X sub 1. Menos X sub 1, ¿verdad? Y entonces la razón de cambio de Y estaría dada sobre Y sub 2 menos Y sub 1. ¿Qué quiere decir eso de X sub 2 y X sub 1 y Y sub 2 y Y sub 1? X sub 2 es el segundo valor de X, que en este caso es 4. Entonces miren, es lo que está aquí. Y el primer valor de X, que en este caso sería 1. Estos dos se van a restar. ¿Por qué? Porque así lo dice la fórmula. Y el cambio de Y entonces va a estar dado por X sub 2 menos Y sub 1. Entonces quiere decir que el valor de X, ¿sí? El segundo valor de X, que en este caso es 9, menos el segundo valor el primer valor de Y, que en este caso es 3. Déjenme borrar aquí. Ahí está. Ok, ahora, ¿de dónde sale este 9 y de dónde sale este 3? Es lo que vamos a ver. Si observan, aquí ya nos dan la función. Lo voy a hacer aquí. Y igual a 2X más 1. Más 1. Ahí está. Es la función que nos están dando. Ahora, entonces vamos a sustituir los valores de X. El 2 de la función que me dan. En lugar de X, yo voy a escribir el primer valor, que es 1. Esto lo vamos a escribir entre paréntesis. Más 1, que es de la función. Entonces, recordemos que los paréntesis me indican una multiplicación. Entonces, 2 por 1 es 2. Más 1. De 2 más 1, ¿cuánto es? Es 3. Entonces, de ahí es donde sale el primer valor de X. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, solo que con el 4. En lugar de aquí, de 1 sería 4. ¿Sí? Entonces 2 por 4, 8 sería en este caso. Miren, 8. Y 8 más 1 sería 9. Entonces de ahí es donde sale el segundo valor de Y. Muy bien, entonces quiere decir que vamos a restar para encontrar el cambio de Y, el segundo valor que es 9 menos el primer valor que es 3. Entonces ahora restamos 4 menos 1 es 3 y 9 menos 3 es 6. Entonces ahora, dada la fórmula que nos están dando, vamos a dividir 6, que es el cambio de Y, entre 3, que es el cambio de X. Entonces 6 entre 3, eso es 2. Entonces quiere decir que la razón de cambio de esta función es 2. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Dice en la función de primer grado, Y igual a X más B, recordemos que esta es la forma general, la razón de cambio es igual al coeficiente A de X. Entonces, si nosotros observamos, ya vimos los dos ejemplos anteriores, que primero es utilizando una tabla de valores. De ahí utilizando la fórmula. Ahora hay una forma mucho más sencilla que nosotros sepamos cuál es la razón de cambio de una función. Y solamente es que identifiquemos la constante de X, es decir, el número que está acompañando a X. Entonces en esta función, ¿qué número está acompañando a X? Es negativo 3. Entonces nos piden en el ejemplo, encuentre la razón de cambio en la función de primer grado Y igual a negativo 3X más 1. Entonces, ¿cuál es la razón de cambio? Es negativo 3. ¿Por qué? Porque es el número que está acompañando a la X y eso me está diciendo la fórmula, que la razón de cambio va a ser A, es decir, el número que acompaña a la variable. Entonces, ahora ustedes van a resolver
el ejercicio que se le está presentando a continuación. Dice, encuentre la razón de cambio en las siguientes funciones de primer grado. Ahí tenemos 3 funciones. Usted va a decidir de qué forma, cualquiera de las 3 formas que yo le expliqué, usted me encuentra esta razón de cambio. Bien, entonces el trabajo para esta semana sería ver el video sobre funciones de primer grado, copiar el contenido de este video a su cuaderno, resolver los ejercicios que se han propuesto en este video y luego enviarme las evidencias a mi WhatsApp, y este trabajo va a ser entregado el 1 de octubre. Recuerda que cualquier duda o consulta me lo puede hacer a través de WhatsApp.